¿Ya ¿Cómo está? estás? Ya te veo. Muy bien. Bueno, empezamos con pues el propósito de esta primera sesión es conocernos uno al otro, pero también, y más que conocernos personalmente, conocernos intelectualmente, ¿no? Que es el propósito para el que estamos reunidos. Y la pregunta que decías, Gustavo, ¿cuál era? De que, ¿por qué crees que México no avanza? Bueno, mira, es una pregunta difícil de responder. Hay muchas cuestiones, hay muchos factores que intervienen en esa pregunta. Primero, yo creo que se debe ahorita actualmente, el progreso de México está en decadencia. Ya lo vimos por la pandemia en primera instancia. La pandemia azotó económicamente al país, incluso se estiman los economistas que dentro de 5 años la economía mexicana apenas empezará por cambiar, empezará por volver a progresar, volver a subir. En primer lugar, pero creo que también, ¿sabes cuál es? Hay un problema aquí de por medio, que antes de la pandemia por coronavirus, había también ya un atraso económico. Es decir, cuando recién Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República, había prometido un crecimiento del 6% anual, económicamente anual. Este, que iban a ir poco a poco y que al final de su sexenio iba a haber un crecimiento del 6%. Este, pero después, en los primeros meses del 2019, dijo que ese crecimiento se había reducido ya no al 6, sino que habían crecido a un 4%. Y luego dijo que a un 2% por el mes de junio del 2019. Y luego el crecimiento a 0,4%. Total, que en noviembre del 2019 ya estábamos en 0% de crecimiento económico y ya para diciembre teníamos el menos 0,2% en crecimiento económico. Es decir, no teníamos crecimiento económico, empezábamos con una crisis de desestabilidad económica, empezando por la inflación, la devaluación del peso, cada vez rampante. Después llega la pandemia por coronavirus y hay un paro de actividades, lo que provocó pérdidas millonarias, lo que provocó pérdidas de productividad y lo que provocó también, lo más importante, la pérdida de empleos. Ahora también los números en empleos antes de que llegara esta pandemia, pues habían ido a la baja, ¿eh? No iban al alza, iban a la baja los empleos también. El turismo también iba a la baja. Y el crecimiento económico, junto con la devaluación y la inflación, el crecimiento a la baja, la inflación y la devaluación a la alta. Y bueno, después llega la aparición del COVID-19, el paro de actividades, el cierre de escuelas, el cierre de actividades productivas, etcétera, pues provocó también la desestabilidad económica que ahora estamos viviendo. Eso por un lado. Entonces, yo creo que el primer punto o lo primero o el primer paso, que es lo más importante, es cambiar la política económica. Durante mucho tiempo México había tenido a lo largo de los sexenios una política económica, el poder político y el poder económico eran uno solo. Es decir, no se habían separado. De ahí tenemos el caso del neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Que se presentó desde 1988 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y con la privatización de muchas cosas, ¿eh? Entre ellas la reprivatización de la banca. Unos meses antes de que Miguel de la Madrid Hurtado llegara a la presidencia de México en 1982, el presidente López Portillo había privatizado, había nacionalizado a la banca por medio de una reforma constitucional. Y bueno, tiempo después la banca se volvió a reprivatizar en las secciones de Salinas. Y se privatizaron muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, el campo, la minería, que ahora le pertenecen, los ferrocarriles, que ahora le pertenecen a Germán Larrea y Grupo México. Estuvo un caso muy sonado en Pasta de Conchos, por un accidente minero en el que estuvo involucrado Germán Larrea, en el que estuvo involucrado su empresa Grupo México, en el que estuvo involucrado el que ahora es senador del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Senadores, Napoleón Gómez Urrutia, quien Napoleón Gómez Urrutia estaba en ese entonces
como encargado del sector minero. Entonces, con esta política económica manejada hasta entonces, de una neoliberalización de la economía, que el poder económico y el poder político estaban inseparables. Dos cosas tenemos ahí. Y la tercera también, la privatización de las empresas, la privatización de la actividad productiva. Y por supuesto también tenemos ahí todos los fraudes que se hicieron, que se fraguaron a raíz de lo que fue conocido como el mayor saqueo de la historia de México, lo que fue el FOBAPROA. De hecho, el FOBAPROA, el Fondo Bancario para el Ahorro, es algo así, era una idea buena en principio, porque lo que proponía, o la propuesta primera, era de rescatar a todos los bancos que se encontraban ya en una desestabilidad económica. Entonces, queriendo rescatar todos los bancos, pues se crea este fondo, ¿no? Para rescatarlos. Pero ¿qué pasó? Que esta deuda empezó como una deuda privada, después pasó por decreto presidencial a partir de 1994 a 1995, durante el cambio de sexenio entre Salinas y Ernesto Cedillo, se hizo pública esta deuda. Y por lo tanto ahora ha incrementado. De hecho, ahora los mexicanos, ya con el simple hecho de nacer, ya deben alrededor de, en ese entonces, deben como 6,000 pesos. Hoy deben como 10,000 más o menos, 12,000 por ahí. No tengo el dato exacto. Y yo creo que esa política económica, en principio no liberal, el poder económico y el poder político, juntos, y también que no se han sabido manejar bien las variables del mercado. Es decir, México, para que tenga un progreso, necesita también mercado interno, que es algo que le falta. No tiene mercado interno. Sí tiene mercado interno, pero hace falta Todo fortalecer lo el mercado. mandamos, ¿no? ¿Cómo? Todo lo que tenemos lo mandamos a los demás países y nos quedamos algo. Bueno, tiene eso, es una ambivalencia dramática. Por un lado puede ser bueno, por otro lado puede ser terrible. Es bueno en primer lugar porque eventualmente México ahorita en esta situación necesita más que nada de el mercado externo. No obstante, también se necesita fortalecer el mercado interno, el cual se ha dejado deshabitado por completo, el cual se ha dejado despoblado de atención política, atención social, atención económica. Entonces, esa es la premisa fundamental, cambiar la política económica, separar el poder político del poder económico, fortalecer el mercado interno y ya también, yo también diría, quitar el impuesto al petróleo. Una vez quitado ese impuesto, digamos, lo compensamos con otros factores de captación. O sea, quiero decir, quitando ese impuesto, nos va a faltar un tantito, entonces lo vamos a compensar con otros factores de captación, y ese tantito lo fortalecemos en el mercado interno, pero también, y algo que no se está tomando en consideración, que no se tomó en consideración en un gobierno, es la infraestructura. México hoy más que nada necesita de infraestructura. Un ejemplo tan importante de esto es lo que pasó con el combate al robo de combustibles, coloquialmente conocido como huachicol. La propuesta en enero del 2019 fue combatir el huachicoleo cerrando las pipas. ¿Y qué pasó esto? Vimos un desequilibrio tremendo en la sociedad. Vimos que hubo personas que tenían que formarse por horas para alcanzar a cargar combustible. Incluso vimos que varios barcos varados en medio del océano porque teníamos exceso de combustible. Entonces, necesita México infraestructura para captar ese combustible, ¿sí? Como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, pero no solamente infraestructura petrolera, sino también hace falta, y más que nunca es requerido, un aeropuerto. Es un tema complejo porque el caso del aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, pues tenía también su lado bueno y su lado malo. Recordemos que este aeropuerto estuvo en principio, fue una idea del sexenio de Vicente Fox, ¿sí?
Fox había propuesto que se construyera un aeropuerto sobre el lago de Texcoco, pero había pues, bueno, no exactamente en el lago de Texcoco, a unos cuantos kilómetros de ahí, lo que provocó que los ejidos se molestaran y fueran a protestar. Y fue justamente cuando en ese entonces Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y él mandó a un equipo de seguridad pública a disgregar la manifestación, lo conocido como Atenco, el caso Atenco. Y entonces, una vez ya como presidente Peña, pues decide volver a la construcción, pero no en donde se tenía inicialmente prevista la idea, sino ahora un poquito lejano, donde no afectaran los ejidos. Es un grave problema, porque justamente el, el aeropuerto tiene muchos inconvenientes, tiene muchos huecos. El primero de ellos es que, por ejemplo, tenían que rebanarle al cerro para que los aviones no se estrellaran. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también había una gran cantidad de fauna que podían ser peligrosos a la hora del vuelo de los aviones. Y en tercer lugar, también es que en ese entonces el lago de Texcoco ahorita funciona como una especie de tapón para la Ciudad de México. Es decir, si hubieran construido el aeropuerto, aparte de que los ingenieros saben que la Ciudad de México se hunde año con año una cierta cantidad de centímetros, el aeropuerto, al ser un lago, al estar húmeda esa parte, de entrada se necesitaría muchísimo dinero para que no se hundiera esa parte, cosa que no, sabemos que no iba a suceder. ¿Y cómo sabemos con exactitud, con precisión, que eso no iba a suceder? Tenemos el caso del Paso Express en Cuernavaca. Cuando un padre y un hijo murieron al caerse en el socavón que se abrió. El secretario de ese entonces de Comunicaciones y Transportes dijo que los socavones pasan en todas partes del mundo. Y tiene razón, los socavones pasan en todas partes del mundo, pero no pasan en una autopista que lleva una semana de inauguración, ¿sí? Se había descubierto que estaba mal construida, que no era el material adecuado, etcétera. Es decir, ¿qué pasa ahí? Hubo corrupción detrás. Y tenemos empresas como el grupo IGA, que fue el que le construyó la Casa Blanca a Peña. Tenemos, por ejemplo, también la empresa esta española OHL, que también está siendo investigada por corrupción. Tenemos el caso más sonado, y que ahorita está más que nada fecundo, ubérrimo, el caso de Odebrecht. Odebrecht y su empresa filial Braskem. Bueno, Emilio Lozoya, ahorita que está detenido, también culpó a Felipe Calderón de participar en su sexenio. Bueno, esto tiene, por un lado, puede ser que sea cierto o no, pero sabemos que Calderón, indirecta o directamente, eso bueno, sí fue directa, que se le haya comprobado corrupción, no, pero que sí fue directa su intervención con Braskem, que es una empresa filial a OHL, en la construcción de la planta en Veracruz, Etilino 21, durante el 2010, me parece, cuando se alió con Lula, que era el presidente de Brasil. Bueno, entonces vemos que por un lado tenemos empresas corruptas, tenemos, de hecho este aeropuerto iba a costar una millonada tremenda, y un desfalco, un despilfarro total de dinero. Y justamente salió a la luz en una entrevista que le hizo Adela Micha a Peña, que dijo sobre el aeropuerto, y él dijo, bueno, es que sería un error, recién estaban ya las candidaturas, cancelar el aeropuerto, porque esto es algo que le va a servir y que va a ser benéfico para los mexicanos, porque sus afores están invertidos en ese aeropuerto. Bueno, de entrada esto es inconstitucional. No sé si tú te habías percatado de un grupo que se llama Los Tres Tristes Tigres, un grupo de comediantes. Que hacen música, ¿no? Creo. Sí. Bueno, este grupo, no sé si recuerdas los spots de ese entonces que salían a promocionar el Afore.
Sí, con 10 Con, pesitos, ¿no? con 10, con 10 pesitos. Y eso fue Para tu antes, Afore. exactamente, eso fue antes de que Peña diera ya el banderazo de la construcción del aeropuerto. Digo, no es una conspiración y tampoco es una confábula, pero vamos hilando las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, no hacen malo dudar de, de un gobierno tan corrupto que lo vimos. Tenemos ejemplos tan claros. Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, Roberto Borges, Quintana Roo, y tenemos otros, por ejemplo, Padres, no, que él es panista de Sonora, pero bueno, pero priistas tenemos infinidad, tenemos Tomás Yarlington, los ya mencionados Duarte, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, y el caso, por ejemplo, eh, también de otros políticos de atrás, por ejemplo, el caso de Mario Fabio Beltrones, quien se le acusa también de tener relaciones directas con el líder del cártel de Chihuahua, me parece, que es Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Su hermano, Orestes Beltrones, también se le acusa de tener nexos con el Güero Palma, otro narcotraficante famoso. Y ahora, tenemos esos datos. Ahora, también cuando tenemos a Tom, ahorita ya se descubrió, Lozoya ya está ahorita, como, pues está en proceso, ¿no? Su proceso está en proceso de prisión. Pero tenemos el ejemplo de Y Rosario estás. Robles. Está Rosario Robles, por ejemplo, también quien participó en la Secretaría de Desarrollo Social, quien dirigió la cruzada contra el hambre en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATU. Armando Saldaña Flores también está ahorita acusado. Y tenemos también, por ejemplo, a los secretarios, en este caso, que estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa. Tomás Herón de Lucio, por ejemplo, ahorita está prófugo. Y él fue el que estuvo en el caso Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Y han caído varios, entre ellos, por ejemplo, el más sonado también, Juan Collado, el abogado, ¿no? Tenemos otros ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos tantos ejemplos de empresas corruptas, de políticos corruptos, que eventualmente no es una confabulación, pero suponer que una propaganda para la FORE, para la construcción del aeropuerto, no está nada mal, no es descabellado. Bueno, eso es Entonces, se debe primero de cambiar la política económica, cambiar un sistema neoliberal. La pregunta es, Andrés Manuel López Obrador llegó a las elecciones prometiendo cambiar esa política económica. ¿Pero realmente lo ha hecho? Pues a juzgar por los resultados, eso no ha cambiado. Me parece a mí que es un modelo post-neoliberal. No ha cambiado para nada. ¿Cómo podemos decir que no ha cambiado? De entrada, no ha cambiado porque recordemos que tuvo una reunión con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. No estamos hablando de cualquier empresario. Estamos hablando del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y Jared Kushner, el, ¿cómo se llama? El yerno de Trump, que Jared Kushner tenía muchísimas reuniones con Videgaray, por ejemplo. Entonces, cuando tú te reúnes con Bernardo Gómez y con Jared Kushner privadamente, sin que los medios se enteraran, sino hasta después, pues te imaginas entonces que realmente el modelo neoliberal no se ha terminado del todo. Eso en primera instancia. En segundo lugar, también el TEMEC, la aprobación del TEMEC. Yo no estoy diciendo que esté mal. O sea, a mí me parece que la renovación de este tratado es en beneficio también para la ciudadanía, para los mexicanos, pero la pregunta es, ¿qué tanto nos va a beneficiar? O sea, no se trata de decir, vamos a idear un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, cuando a nosotros no nos va a beneficiar en nada. O sea, no tiene sentido. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos va a beneficiar? Todavía quedan esas variables por responder. Entonces, el modelo neoliberal sigue persistente en México, no se ha terminado. Entonces, tenemos neoliberalismo. Ahora, el poder político y el poder económico se supone que también se prometió separar durante este sexenio, y no se ha separado. Sigue junto, sigue unido. Eso. Y en tercer lugar, no hemos fortalecido el mercado interno. No tenemos crecimiento económico, no tenemos inflación, tenemos devaluación.
Eso en el sentido económico, pero también tenemos corrupción. O sea, se debe de acabar con toda la corrupción, pero cuando te sacan ahí unos videos con tu hermano Pío López Obrador, pues empiezas a dudar realmente de la honestidad que tienen, ¿no? Se supone que, mira, esto de Pío López Obrador también es polémico, pero es ponernos a pensar, ¿a qué? Esto sí puede ser un golpe, en efecto, de Calderón, sí puede ser un golpe de Peña, sí puede ser un golpe de Salinas, puede ser un golpe de las televisoras, un golpe de los empresarios, puede ser un golpe de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos videos se subieron en 2015 y hasta ahora se vienen presentando. Y aparte la fuente es Latido, un programa que dirige Loret de Mola. Digo, Loret de Mola también tiene sus trapitos al sol, como se dice de manera coloquial, ¿no? Tiene cola quien le pise a Loret de Mola. Es un personaje pretencioso por demás, o sea, y por ejemplo, él estuvo involucrado también, no sé si tú sepas, el caso de Israel Vallarta y Casens Lorenz, por ejemplo. No. Israel Vallarta y Casens Lorenz. Casens Lorenz es una mujer francesa y que los atraparon en un operativo por la Policía Federal, por supuestos involucrados con asociación delictuosa, no sé qué tanto, y al final todo resultó ser un completo disfraz, resultó ser un completo fraude. O sea, nada de lo que se dijo y que se televisó, por cierto, fue cierto. Los torturaron, los golpearon para que confesaran los crímenes de los cuales eran, se les impugnaban. Y no es cierto, ¿eh? Y Classes Flores la sacó el gobierno francés e Israel Vallarta sigue en prisión, esperando que se le dé un juicio justo. Y eso es a partir de a principios de los años 2000. O sea, ¿no? Pues tenemos eso, ¿no? Entonces, por eso digo, estos videos de López Obrador, pues sí, puede ser un golpe de la derecha, como él dice, de los conservadores, en efecto. Pero decir que son aportaciones es un error garrafal, descomunal. O sea, simplemente porque de entrada hay que saber si este dinero fue reportado al INE, ¿sí? Pero ese dinero hasta ahora no se ha sabido nada de él, no fue reportado al INE. Ahora, por lo que se sabe, en primera instancia. Pero si tú dices que son aportaciones las que hace la gente con con Morena para que ganara las elecciones en Chiapas, es un error. Porque si tú haces la cuenta, más o menos le están dando 30 millones. ¿De dónde proviene ese dinero? Y ahora, ¿por qué David León, que ahorita no está en el cargo, pero iba a tomar el cargo, de protección civil, que era de protección civil, ahora iba a tomar el cargo de las medicinas? Bueno, David León, a ver, ¿por qué David León grabaría esos videos? Por interés y capital político, por mostrar que él tiene, aquí, a ver, aquí tengo estos videos, yo pido que, me den un puesto en el gobierno. Vamos ideando ideas. El punto aquí es que este dinero no son aportaciones, porque de haber sido aportaciones, se hubiera sabido desde el principio. Está el caso, por ejemplo, de esta señora también, Eva, de Morena también, que le dieron igual el dinero para la elección de Chiapas. Y que lo dijo Jorge Ramos en una entrevista que le hizo a López Obrador. Entonces, ahora también está el caso de Manuel Bartlett, nadie que hablar de ese caso. La secretaria de la Función Pública tuvo que multar al hijo de Manuel Bartlett por haber dado ventiladores, porque México hizo un pacto con Manuel Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett, para la compra de ventiladores, que se lo dieran a sobreprecio, que se lo dieran en mal estado. Entonces la Función Pública tuvo que multar al hijo de Manuel Bartlett. Pero entonces me pregunto, ¿por qué el gobierno de México está haciendo pactos con los hijos de políticos cercanos al presidente? Y lo peor de todo es que los productos o servicios son de lo peor. Entonces, me doy cuenta yo entonces que todavía no se acaba esto de la oligarquía. Todavía sigue habiendo grupos compactos de mucho poder. Ahora, bueno, por ese lado, entonces, cambiar política económica. El neoliberalismo no funciona, lo hemos visto.
De hecho, haciendo una pequeña analogía, una pequeña paréntesis, vimos que había una política económica desarrollada durante el 88 con los jóvenes tecnócratas, que eran jóvenes estudiados en el extranjero, economistas y que venían aquí a México con la intención de privatizar todo. Hubo algo que se llamó los mandamientos de Aspe. Aspe fue el secretario de Hacienda durante el sexenio de Salinas y hizo cosas tremendas. No me acuerdo quién dijo, gente tan, como dijo, políticos o personas tan preparadas, tan inteligentes, pero que no han sabido administrarse, algo así. En efecto, y ahora tenemos el caso, por ejemplo, insisto, lo del Fobaproa, y luego salió el IPAP. Lo del Fobaproa, está en clase incluso el cinismo de los mismos banqueros, que uno de ellos estuvo también sujeto a proceso por prestarse a sí mismo dinero. O está el caso, por ejemplo, de se llama Isidoro Rodríguez, le decían y él fue el que dijo, yo tanto que soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan. Bueno, entonces tenemos que el neoliberalismo no sirve, y que solamente permite una cosa, que los más ricos se hagan más ricos y que los más pobres se hagan más pobres. Eso es lo único que permite el neoliberalismo. Hay una brecha enorme, y que se va cada vez haciendo más profunda, es una herida más profunda que se va haciendo conforme el tiempo. Entonces, cambiar la política económica, el poder político del poder económico, eh, tenemos también que juntar esfuerzos para apoyar al mercado interno. Tenemos que tener una política económica también para el campo, que se ha abandonado, que ha dejado de ser productivo. Pero también tenemos que nosotros afianzar nuestra economía apoyando a las pymes, no a las grandes empresas, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que ahorita México más necesita. En primera instancia, eso es lo primero. Acabar con la corrupción. Nada de estos gobernadores corruptos, de estos políticos corruptos. Está, por ejemplo, el caso de Cienfuegos, ahorita reciente, ¿eh? Está sujeto a proceso por narcotráfico, por lavado de dinero, etcétera. Bueno, tenemos eso, tenemos que acabar de tajo con la corrupción. Pero también tenemos que acabar con la impunidad. Hay un problema grandísimo en México, que el poder económico es muy importante. O sea, la economía también no solamente va en sentido económico, sino también en sentido social y en materia de seguridad. México hoy enfrenta una crisis de seguridad importante, jamás vista en la historia moderna de México. La inseguridad ha traspasado las barreras que de un principio habían funcionado como obstáculos y que hoy ya ni siquiera tienen esa función. Pero mira, yo también tengo mis dudas sobre ese ámbito. Mira, se creó la Guardia Nacional con la intención, ¿sí? Con la intención de la protección de la ciudadanía. Pero a ver, se supone que, igual, insisto, Andrés Manuel nos prometió, dijo, va a haber vamos a sacar a los militares de las calles. Ah, y luego fue entrevistado en Televisa, en un programa que se llama Tercer Grado. Y Joaquín López Dóriga le preguntó, ¿usted va a sacar a los militares de las calles? Él dijo, no, yo nunca he dicho eso. Y te invito a que lo pruebes. Y yo me pregunto, ¿seguro? Si siempre lo ha venido repitiendo. Siempre ha dicho que iba a sacar a los militares de las calles. Y en efecto, los militares no deben estar en las calles. Esto no debe de ser así porque los militares son cuerpos de protección, pero de protección contra agentes externos. O sea, no están hechos, ¿sí?, para la protección de la ciudadanía. De hecho, es inconstitucional de entrada. El artículo 123 de la Constitución dice, en tiempos de paz, no acción militar de nadie. Es más, te lo voy a buscar acá. Es el 129, perdón.
Mira, dice, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar, ¿sí? Es decir, no pueden andar en las calles, no puedes hablarle a un militar del debido proceso, no puedes hablarle de el debido proceso, que por ejemplo en el artículo 74 se permite la amnistía, en el Código Penal Federal en el artículo 90 y tantos también se permite la amnistía, que el due process of law, ¿no? Que las audiencias, nada de eso, ¿sí? Porque no tienen el entrenamiento ni tienen la capacidad para atender estos casos. Entonces, ahora, no solamente lo hemos visto en México, o sea, en 2006, cuando se declara la guerra contra el narcotráfico, fue un desastre. Y esto nada más fue, desde mi óptica, para legitimarse Felipe Calderón. O sea, Felipe Calderón quería legitimar su gobierno, ¿sí? Solamente con una guerra al narcotráfico. Así como lo quiso hacer Peña, por ejemplo, al atrapar al Baster para legitimar su gobierno. Como lo hizo Salinas con la quina, por ejemplo, del sindicato petrolero, para legitimar su gobierno. Lo mismo hizo Calderón, con la intención de legitimar su gobierno, declararle una guerra al narcotráfico, porque estaba de moda, ¿eh? A Vicente Fox se le fugó el Chapo. Entonces, pues tenemos a digamos, lo tenemos a un grupo de personas que afligen a nuestro país con la compra y venta de armas, con la compra y venta de drogas, bueno, no drogas, sino psicotrópicos, vamos a ponerlos. Y tenemos a un grupo o a una varias serie de grupos con armamento y con la capacidad de secuestrar, con la capacidad de asesinar y de apropiarse de una población entera, aflige mucho al país. La manera más eficaz de combatirlos para Calderón fue echarles a los militares. Pero no se puso a pensar, ¿sí? Que eventualmente, si los militares atacan, los narcotraficantes, balazos más potentes y golpes más duros, ¿sí? Ahora también está la compra de Como las el unidades caso que acaba de pasar hace poco, ¿no? En Sinaloa. con Ovidio Guzmán. Ajá. Que no se De, planificó bien y hubo claro, guerra en toda la tarde. por supuesto, en efecto, no se planificó bien, en efecto. Hubo una Este, respuesta de ellos, ¿no? Así es, en efecto. ¿Por qué? Mira, van a tocarle a la puerta de Ovidio Guzmán sin una orden de aprehensión. Lo peor que pueden hacer. O sea, fue una improvisación, pero excepcional. O sea, jamás se había visto. Bueno, sí había, y mira, fíjate, Calderón hizo lo mismo con el Mayo Zambada. Y lo mismito, le salió mal el operativo, fue una improvisación y tuvo que soltar al Mayo. ¿Qué hizo López Obrador? Una improvisación y tuvo que soltar a Ovidio Guzmán. Ahora, los medios salen a decir, porque López Obrador dijo, una decisión, a nosotros no nos importa la captura de un delincuente, nos importa la vida de las personas. Y los medios de comunicación salen a decir, quien haya tomado la decisión de que es salvado a las personas antes que la captura de un criminal, merece los respetos del mismo Dios, eh, etcétera. O sea, lo vanagloriaron a un nivel exorbitante. Entonces, pero eso es un debate falso. Eso no es cierto. Porque si realmente hubiera interesado en la vida de las personas antes que la captura de un criminal, de entrada no hubiera sido improvisado. De entrada hubiera tenido una orden de aprehensión y de entrada no hubieran ido a tocarle a la puerta a las 2 de la tarde cuando están en hora pico en Sinaloa. Si realmente hubiera interesado en la vida de las personas, este operativo hubiera sido planificado, anticipado. Es más, Alfonso Durazo no sabía ni qué decir en la conferencia, ni el secretario Crescencio Sandoval sabía nada. O sea, por eso digo, si hubiera interesado en, como se dice,
se hubiera planificado. Y mira, te voy a buscar la noticia esta del mayo, para que veas. ¿Y por qué a las 2 de la tarde, cuando es el más de concentración de gente, cuando salen los niños de las escuelas, ¿no? Es Si donde es, hay más riesgo de morir inocentes por una mala, pues, jugada que hicieron. así es. Entonces, eventualmente, está cargando. Eventualmente, nosotros tenemos ese problema, ¿sí? Ahora, se ha invertido mucho en materia de seguridad, ¿sí? Se ha invertido muchísimo dinero, ya no se invierta, ya no se tiene que invertir dinero. Ahora, mi punto era que la Guardia Nacional se creó para la población. Pero a ver, si nos prometen sacar a los militares de las calles, que se deshizo el cuerpo de granaderos en la ciudad, ¿por qué entonces creamos un cuerpo militar? ¿Por qué es eso militar? O sea, no es civil como la policía, por ejemplo. Es militar, ¿por qué? Porque tienen entrenamiento militar. Es militar porque depende del secretario de la Defensa y es militar porque depende del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo, el presidente de la República. O sea, es decir, la Guardia Nacional depende del secretario de la Defensa, como a su vez depende del presidente de la República. Entonces, es un mando militar. Y entonces, ahora, mi pregunta es, ¿qué ha hecho la Guardia Nacional desde su fundación hasta la fecha? Pues una cosa nada más, atrapar migrantes. Es a lo que se dedica. Yo no he visto a la Guardia Nacional atrapar criminales fuertes. Yo no he visto a la Guardia Nacional ser firme con las decisiones que toman. Un ejemplo tan claro de esto es lo que acaba de pasar en Chihuahua por el consumo de agua, ¿sí? Salen los ejidos, salen las personas a manifestarse, porque el diálogo que traían ahí era que no había suficiente agua y que no sé qué, un contrato, bueno. Pero el punto es, aquí no importa si los afectados tenían razón. Aquí no importa si no tenían o sí la tenían la razón. Mi punto aquí es, la Guardia Nacional fue a cubrir esas, este, esas zonas de agua y al final fueron expulsados por la misma sociedad. Entonces digo, ¿para qué está la Guardia Nacional? O sea, nada más ha perseguido migrantes y ya. Ahora, esto también de los migrantes. Mira, Andrés Manuel fue con Trump, ¿sí? Visitó a Trump. Y mira, déjame decirte algo, ¿eh? Yo nunca he visto a dos enamorados darse más besos y caricias que este par de tórtolos. Yo no los he visto jamás. Y Trump, se va con Trump y en el discurso dice, yo le agradezco al presidente Trump que nos ha permitido, que no nos ha insultado y que no ha afectado la soberanía nacional. Caramba, hombre, si le están diciendo que no deje pasar migrantes, o sea, entonces, la Guardia Nacional de entrada no ha hecho nada, una. Dos, es un mando militar. Y ahora también me preocupa algo, que por eso renunció Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahora está Argaris Díaz, parece. Este, renunció justamente a causa de que los militares ahora cubren las aduanas. Eso es, o sea, no solamente estamos yéndonos a militarizar las calles, sino también a militarizar la economía. Es inconstitucional también. Ahora, tenemos entonces que en materia de seguridad, ahora estamos tremendos en materia de inseguridad, ¿sí? Hay fosas clandestinas, todos los días se descubren fosas clandestinas. Lo pudimos ver el año pasado con los 9 cuerpos colgados en Uruapan, Michoacán. Lo pudimos ver, por ejemplo, en noviembre del año pasado en Bavispe, Sonora, con el asesinato de 6 mujeres y 3 niños por parte de la familia Levarón, según se dice en las este, redacciones oficiales, que fue la línea, un grupo delictivo perteneciente al cártel de Juárez. Bueno, ¿qué más tenemos?
Tenemos el reciente atropello que sufrió, el atentado que sufrió Manuel García Harfuch, secretario de la, que funge como secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos también todos los días un incremento en los homicidios. Y ahora, ha habido masacres tremendas, ¿eh? En estos años. Tenemos el caso Ayotzinapa, los más sonados, el caso Tanguato, el caso Ecuandurego, el caso Nochixtlán, el caso Apachingán. Tenemos, entre otros casos, el caso Tlatlaya. También muchos de ellos son ejecuciones extrajudiciales, como el caso Tanguato, como el caso Nochixtlán, como el caso Tlatlaya, que los mismos militares asesinan por asesinar a las personas. Entonces, y lo vimos también cuando Cienfuegos fue ahí a dar un discurso frente a todos los militares y las televisoras, porque se filtró un video donde militares estaban ahorcando a una persona, ¿no? La estaban torturando. Eh, entonces tenemos aquí casos como esos, ¿sí? Ahora también tenemos los penales que son ocupados por miembros del cártel, de los cárteles y del crimen organizado. Está el caso del penal en Coahuila por parte de los Zetas. Ahora, Calderón, por ejemplo, no entendió jamás de que no, de lo que él creyó que los cárteles se alimentaban de las drogas, de la marihuana y la cocaína. No es cierto. Los Zetas, por ejemplo, su principal fuente de ingreso es el tráfico de migrantes y de personas. El cártel de Colima saquea los barcos. El de Sinaloa, las drogas. Por ejemplo, tenemos el de Guanajuato, que es el Huachicol. Bueno, no, es el de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que ahorita atraparon al marro. Pero a ver, tenemos también, insisto, en esto de la corrupción. Recientemente también atraparon al Mochombo, que es miembro líder de los Guerreros Unidos, que estuvieron involucrados en el caso de Ayotzinapa. Supuestamente estuvieron ahí policías municipales, la policía de Copula, la policía de varias instancias, pero también estuvo ahí los militares, Guerreros Unidos, estuvo también el Grupo Omega, etcétera. ¿Sí? Entonces, eventualmente vemos que la corrupción, que la impunidad, ahora también las leyes no están bien redactadas, ¿sí? Déjame decirte eso. Hay graves problemas con la Constitución. ¿O qué piensas, Gustavo?